Cursos. Aarón, buenas noches, ¿cómo está? Muchas Hola, gracias noches. por estar aquí. Gracias por la invitación. No, y la invitación ahora es acudir a este bazar navideño, en donde en principio vamos a poder encontrar todos esos artículos decembrinos, los regalos, pero vamos a ayudar a niños. ¿Cómo está esta propuesta y cómo surge este bazar? Con una amiga que tiene una fundación de fe y sueños, Esperanza, que estamos apoyándola con ella para que ella, a la vez, todos los invitados que van a acudir con nosotros, nos den un donativo de corazón, sea juguetes, sea ropa, dulces, para darle una alegría a los niños, una sonrisa en estas fechas. Es una gran iniciativa, Aarón, muchas felicidades. Gracias. Por ello. Y bueno, por supuesto, como ya adelantaba Juan, la gente no solamente va a adquirir productos, sino que además va a estar ayudando con lo que compran, apoyando. ¿Qué tipo de productos vamos a encontrar? ¿Quiénes exponen en este bazar? Vamos a tener joyería, artesanías, lo que es bebidas, chocolate, café, pulque, todo lo que es artesanal. Vamos a tener comida y gastronomía, que es mi negocio personal que está aquí en Sara, con Cochinita Pibil, que es excelente. Pollo al barro, flautas, pozole, comida vegana, etcétera. Totalmente tipo de comida van a encontrar ahí con nosotros. Aarón, la Cochinita Pibil es una opción muy mexicana para celebrar la Navidad, porque no todo es pavo. Y además, pues son muchos los artículos que también podremos encontrar en este bazar. Y aquí la pregunta es, me imagino que los vamos a poder encontrar a precios bajos porque es directo del comerciante. No hay intermediarios. Sí. Adelante, los expositores de nosotros, por ejemplo, muy buen precio, muy excelente calidad. Y vamos a hacer música en vivo, danza, talleres, conferencias. Actividades culturales y de entretenimiento. Claro, totalmente. No, pues para que toda la familia. No, hay que ir, suena genial, pero platícanos en dónde es esto. Es en la Avenida Prolongación, 5 de mayo, número 172, Colonia San Pedro Mártir, en la Alcaldía Tlalpan. Una vez más despacio para que todo el mundo alcance a entender. En 5 de mayo. Avenida Prolongación, 5 de mayo, número 172, Colonia San Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan. Allá en Tlalpan, al sur de la ciudad, ¿en qué horarios podemos nosotros visitar el bazar y hasta cuándo? Va a ser este sábado y domingo 15 y 16 de diciembre, de las 10 de la mañana a 8 de la noche. Y una buena opción para llevar a los chiquitos de la casa, ¿no? Claro, totalmente. Y que vayan a divertir en familia, que es el proyecto que manejamos nosotros, que es familiar. ¿Existe, Aarón, alguna página de internet, de Facebook, en donde la gente pueda consultar los horarios, qué expositores hay, etcétera? En la página de Facebook, que es de mi negocio de Taquizas Sara, ahí se encontrará toda la información necesaria. ¿Cómo se llama? Taquizas Ara. Taquizas Ara, esto lo encuentran en Facebook. Y ahí pueden encontrar toda la información de este bazar. Exacto. Suena estupendo. Aarón, y ahora vamos a la parte sensible del bazar. Nos dices que podemos llevar nosotros artículos para que sean regalo a niños de escasos recursos, juguetes, ropa, dulces. ¿Cómo se van a repartir estos presentes, estos obsequios, y quiénes serán los beneficiados? ¿Cómo escogieron aquellos niños que les vamos a las zonas de bajos recursos? Sí. A llevar toda que nos donen, lo que es juguete, ropa y dulces, lo vamos a entregar nosotros mismos. ¿Ustedes personalmente? Sí, y vamos a grabar toda esa evidencia para que vean que realmente estamos trabajando por una causa muy padre. ¿Y a qué comunidades son las que están apoyando? Vamos mucho a Morelos. A Morelos. Suena muy bien. A Morelos, suena fantástico. ¿Y hasta cuándo va a estar este bazar? Hasta el 16, el domingo a las 8 de la noche cerramos. Es decir, hasta el próximo fin de semana. Este fin de semana. Okay. Y aprovechando que está aquí Aarón y que pues desafortunadamente hay mucha necesidad, no solo en la Ciudad de México, en el país, sino en todo el mundo, niños que puedan verse beneficiados a través de estos regalos y que quieran incluirse en la terna de los que van a repartir, ¿cómo podrían ponerse en contacto con el bazar, con usted? Con mi número telefónico, ¿sí? Es el 5521 ¿sí? 05 1070. 55 21 05 1070. 1070, y ahí, bueno, pues pueden hablar los niños y las comunidades que se puedan ver en necesidad de recibir estos obsequios que van a ser muy valorados, Iván. Así es, Juan, ahí lo tiene usted. Muchísimas gracias, Aarón. Ahí está la información.